Me habías mandado un mail, ¿no, Emilce, con la bibliografía? Sí, sí, sí. Porque entré en duda con esa segunda parte, digamos, del capítulo 4, que habla de demanda de mercado. Ujú. Y hay conceptos que me parece que no los vimos, pero bueno, por las dudas no sé si entra o ¿Recordás que decía externalidades. el efecto arrastre y Snow? Exacto, exacto, eso sí. Sí, eso ténganlo en cuenta más que nada como concepto, ¿sí? No vamos a hacer una pregunta específica sobre esos temas, o por lo menos no en el parcial. Después, más adelante, seguramente, si llegamos a ver externalidades, van a volver a aparecer. Pero por lo pronto, lo que es teoría del consumidor, con lo que desarrollamos, es suficiente, ¿sí? Lo que no desarrollamos en clase es la forma que tienen las curvas de indiferencia ante determinados bienes específicos. Y eso sí quiero que le presten atención. Y a las soluciones de esquina, me parece que las menciona el libro de Pindy, ¿no? Soluciones de esquina, no sé si alguno lo vio. Yo no recuerdo, profe. Igual, o sea, estoy terminando de resumir el capítulo 4, así que... Ya les digo. Porque en algunos libros se desarrolla, y no recuerdo si en Pindic se mencionaba algo al respecto. Las soluciones de esquina es la maximización calcula un óptimo del consumidor, y ese óptimo se encuentra sobre uno de los ejes, es decir, que el consumidor maximiza la utilidad consumiendo uno solo de los bienes y del otro nada. Eso normalmente se da cuando el otro bien que está bajo análisis no le gusta al consumidor. Después creo que era en el capítulo 4, me parece, depende. Sí, sí, sí. ¿Puede ser algo de curvas quebradas, algo así, profe? ¿O nada que ver? No, eso de demanda quebrada es de oligopolio, eso viene para el segundo Ok, parcial. nada que ver. Ya les digo. Me parece que no los menciona. Soluciones de esquina. Sí, yo ya lo leí, profe, pero no me acuerdo bien. En algún lado tienen que estar, ¿no? Sí, lo leí. A ver, solución de esquina. Sí. Lo menciona, por ejemplo, en la página 168. Al pie de página. Bueno. Sí, solamente sobre eso podemos llegar a preguntar, que no lo desarrollamos en clase, ¿sí? Recuerden, entonces, la forma que tienen las curvas de indiferencia ante determinados bienes, cuando los bienes bajo análisis son complementarios o sustitutos, ¿sí? O tienen forma de L o son rectas en lugar de curvas. Y lo mismo para producción. En función a la relación que existe entre los factores productivos, también podríamos tener isocuantas rectas o en formas de L. Eso es lo único que incluiríamos, que no mencionamos en clase, pero que sí está en los libros. ¿Me puedes repetir, profe, la primera parte? ¿La forma en que tienen las rectas de qué? ¿De la teoría del consumidor es esto? Claro, con teoría de consumidor, las curvas de indiferencia, si son bienes complementarios que se consumen en conjunto, las curvas de indiferencia tienen forma de L. ¿Sí? Con lo cual la tasa marginal de sustitución sería 0. Como son, Ah, sí, eso lo leí en el libro. Sí, sí. No había escuchado antes, por eso. y cuando son bienes sustitutos, tienen forma de recta.
Entonces, la tasa marginal de sustitución es una constante a lo largo de toda la curva de indiferencia. Y lo mismo pasa con las isocuantas. Tienen forma de L si los factores productivos son complementarios, y rectas si son sustitutos. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta en especial? ¿Algo que quieran que desarrollemos de vuelta, que nos hayan entendido? Yo hice una pregunta en el chat, profe, sobre el efecto sustitución y el efecto renta cuando uno es mayor o menor que otro. No me acuerdo si vimos eso en la clasificación, si es un bien un bien normal, Giffen. Eso no me acuerdo si lo habíamos visto. Y estaba en un formulario. Ahí lo voy a compartir pantalla con los gráficos que habíamos armado. Sí, si no me equivoco, profe, yo lo primero que analizo, porque va, lo que viene en el formulario, es si tienen el mismo signo. Es lo primero que miro. Y en base a Exactamente. eso, después miro si uno es mayor o menor que el otro. Bien. Creo que va por ahí. Esa es la relación que tienen que observar para ver qué tipo de bien es. ¿Sí? Si tienen el mismo signo, o sea, si son todos positivos o todos negativos, significa que todos los efecto sustitución, renta y por ende el efecto total, tienen el mismo sentido. O todos van hacia la derecha o todos hacia la izquierda. Si eso sucede, ¿qué pasaba? ¿Qué tipo de bien era? Normal, profe. Normal, eran bienes normales. Ahora, para que sean inferiores o Giffen, no encuentro los gráficos, acá están. Para que sean inferiores o Giffen, entonces los efectos tienen que tener sentidos contrarios. Claro, el ingreso tiene que ser en aumento y el consumo disminuir, ¿no? Exacto. Recuerden que ¿qué signo tiene el efecto sustitución? ¿O cómo podemos definir el signo del efecto sustitución? ¿Quién se lo iba a dar? Positivo. ¿No es profe siempre? Es positivo o negativo en función a la variación del precio. ¿Sí? Entonces, siempre iba a ser contrario a la variación del precio. Si el precio varía en forma positiva, el efecto de sustitución iba a ser negativo. Y viceversa, ¿no? Si el precio disminuye, el efecto de sustitución es positivo. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe, eso sí. Entonces, Pero me entró la duda del cuadro cuando lo estaba haciendo. acá estamos con... No sabía cómo... Bueno, entonces, por ejemplo, este es el caso de un bien, es un análisis en donde vemos que disminuye el precio del bien bajo análisis, que es el X, ¿sí? El bien X. Entonces, ¿qué pasa? Al disminuir el precio del bien, el efecto de sustitución es positivo. Ahora, cuando disminuye el precio del bien, ¿qué pasaba con el poder adquisitivo del consumidor? Aumentaba. Aumenta. Entonces, esa reacción que va a tener el consumidor en función al aumento en el poder adquisitivo, si estamos en presencia de un bien normal, si aumenta el poder adquisitivo, debería aumentar el consumo. Pero cuando estamos hablando de bienes inferiores o bienes Giffen, ese efecto renta que se da ante el aumento del poder adquisitivo tendría que ser contrario. Si aumenta el poder adquisitivo, el efecto renta tendría que ser negativo. Debería disminuir el consumo. ¿Estamos con eso? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si disminuye el precio de un bien, el efecto de sustitución siempre va a ser contrario, va a aumentar el efecto de sustitución. ¿Qué pasa? Al disminuir el precio, aumenta el poder adquisitivo. Y cuando estamos en presencia de bienes inferiores o Giffen, el efecto renta entonces debería ser negativo. Cuando el efecto renta es negativo, pero en valor absoluto, ¿sí? Me interesa el número y no el signo, en valor absoluto es menor que el efecto de sustitución, estamos hablando de
¿Qué tipo de bienes en este caso? Normal. No, porque acá tiene signo contrario. ¿Bienes gife? No, Inferiores, perdón. inferiores. Inferiores, ¿no? El último que queda. Bienes inferiores. Ahora, cuando sucede lo mismo, pero el efecto renta es mucho más grande que el efecto sustitución, ¿sí? En ese caso, ahí sí, estamos hablando de bienes GIFE. ¿Sí? Porque en los dos casos aumenta el poder adquisitivo del consumidor. Entonces, como es un bien inferior, el consumidor reacciona consumiendo menos. Cuando es un bien Giffen, como es más inferior, el bien inferior mismo, entonces el efecto renta debería ser aún más negativo que en el otro caso. Sí, se ve la diferencia, ¿no? Fíjense la magnitud de este efecto, y en este caso es mucho más grande. Profe, para darnos cuenta en el gráfico, el efecto sustitución siempre es cuando voy de la canasta que está, o sea, de las dos que están en la misma curva, ¿no es cierto? En el caso de los efectos calculados según el método de Higgs, sí, están sobre la misma curva de indiferencia. Por ejemplo, en este punto, el punto A y el B. Fíjate que están todas sobre U sub 1. Claro. Ojo que después, si lo analizan respecto a Slasky, recuerden que Slasky lo que hacía era llevar la pendiente de la segunda recta presupuestaria, que es esta roja que está acá, hacia el primer óptimo. Es decir, que debería pasar por el punto A, que da el primer óptimo del consumidor. ¿Qué pasa? Si nosotros aumentamos la imagen, fíjense que esta recta verde sobre el punto A no se hace tangente con esta curva de indiferencia U sub 1. Entonces este punto A no es un óptimo del consumidor. Entonces lo que había que hallar para Slasky era una tercera curva de indiferencia que sí se haga tangente a esa recta, que sería en este punto C. ¿Está? Entonces, en este caso no se va a dar que el efecto de sustitución está dado por dos puntos o dos canastas de bienes que están ubicadas sobre la misma curva de indiferencia. En todo caso, van a ser dos puntos ubicados en dos curvas de indiferencia que están muy próximas. Fíjense que están muy cerca una de la otra. En cambio, para U sub 2 pegamos un salto interesante. Hay una diferencia importante entre una y otra. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Qué otra pregunta? Yo haciendo el simulacro, hay una pregunta que no la entendí bien. A ver. Tengo una foto acá, si quieres se la leo. Dice, la empresa Goodyear, dedicada a la producción de neumáticos, ha implementado una nueva tecnología en su línea de producción que le permite alcanzar los mismos niveles de producto terminado empleando una menor cantidad tanto de factor trabajo como del factor capital. Sí. Si quiere, anote. No sé, profe. A ver. No, espérame que voy directamente al formulario. Si quiere ir al formulario, mejor. Sí, más fácil. Ese yo lo hice. En ese sería, creo que es que decía como que estaba en rendimientos crecientes, ¿no? Que cuánto tenía que Ese aumentar es. los factores para que aumente el doble. Y para mí sería menos del doble si está en creciente. Es de este punto, ¿no? Ese, profe. Yo puse que incremente una cantidad mayor al doble. Fíjese, dice, la empresa Goodyear, dedicada a la producción de neumáticos, ha implementado una tecnología en su línea de producción que le permite alcanzar los mismos niveles de producto terminado empleando una menor cantidad, tanto del factor trabajo como del factor capital. Sabiendo que goza de rendimientos de escala crecientes, para duplicar su nivel de producción necesitará. Bueno, y ahí tenemos las opciones. Cuando hablamos de rendimientos de escala crecientes, ¿cómo llegábamos a esa conclusión? ¿Qué debía pasar entre los factores que ingresan al proceso productivo y los que salen de ese proceso? Y había que hacer una cantidad mayor al doble. Claro, si duplicábamos los factores productivos
y la producción crecía más que el doble, entonces tendríamos rendimientos de escala crecientes. Si duplicábamos factores y se duplica la producción, son constantes, y si duplicamos la producción, perdón, los factores productivos, y duplicamos, la producción crece pero menos que el doble, ahí serían rendimientos de escala decrecientes. Pero acá nos está pidiendo que quiere duplicar el nivel de producción. Entonces, si tiene rendimientos de escala, ¿va a Sí, tener claro, factores productivos? claro, porque ya está en un proceso, en un coso creciente, claro. Entonces, ¿necesita duplicar los factores productivos? No, menos que el No, menos doble que el tendría que doble. Porque en realidad con incrementarlos menos que el doble, se supone que la producción va a crecer en una mayor proporción. Y en este caso tendría que ser el doble. ¿Se entiende? Claro, yo como que Bueno, a simple vista entendí más o menos la trampa, pero caí igual. Claro, en realidad es como medio tramposo, porque en realidad cuando analizamos rendimiento de escala, normalmente duplicamos los factores y vemos qué pasa con la producción. Si se duplica, si crece más que el doble o menos que el doble. Pero en este caso nos están diciendo que tiene rendimientos de escala crecientes y que quiere duplicar la producción. Entonces, ¿qué pasaría? No hace falta duplicar los factores productivos, porque si yo los incremento, sabemos que la producción va a crecer en una mayor proporción. Entonces, si quiero duplicar la producción, mis factores productivos deberían crecer, pero en una menor proporción. Entonces, no hace falta que se dupliquen. Entonces, tendríamos incrementar las cantidades utilizadas de trabajo y capital, pero en una cantidad menor al doble, que sería la respuesta correcta. Incrementar las cantidades utilizadas de trabajo y capital, pero en una cantidad mayor al doble, o duplicar las cantidades empleadas de ambos, de trabajo y de capital. Si pasa esto, es confusa, profe. Sí, sí. si pasa esto, serían rendimientos de escala constante. Duplicamos factores productivos y se duplica la producción. Si pasaría esto, Ah, serían ok. decrecientes. Si ¿sí? yo, si yo pongo la opción de cantidad mayor al doble, ¿cuál sería? A ver, dame 2 segundos. Bueno, ahí está, ahí volví. Me estaba preguntando, creo que Héctor, algo, ¿no? Sí, profe. Si yo Decime. elegía la opción de incrementar las cantidades utilizadas de trabajo, pero en una cantidad mayor al doble, ¿eso qué dijo que sería? Fíjate que si vos duplicas, si estás tomando esta opción y duplicás No, los. no, la de arriba. Esta de acá, No, no, la de abajo ahora. esta. Claro, exactamente. Porque yo qué hice, yo vi que decía rendimiento a escala crecientes y dije, bueno, escala creciente, bueno, tiene que superar el doble. Y por eso puse eso. Pero ¿qué cosa supera el doble? Pero está mal pensado, ¿no? Claro, pero ¿qué cosa tiene que superar el doble para que sean rendimientos de escala creciente? La producción. La O sea, lo que yo producción. produzco. O sea, la producción tiene que crecer más que el doble. No necesariamente tiene que ser el doble, tiene que ser en una mayor proporción que es lo que aumentó lo que aumentaron los factores productivos. Entonces, pensá lo siguiente. Fíjate que dice en este punto, incrementar las cantidades utilizadas de trabajo y capital, pero en una cantidad mayor al doble. Si vos incrementás los factores productivos en una cantidad mayor al doble y la producción se duplica nada más, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué pasaría? ¿Sería decreciente, profe, ahí? Sería decreciente. ¿Por qué? Porque yo estoy, por ejemplo, mayor que el doble. Por ejemplo, los triplico. Triplico la cantidad de factor trabajo y capital. Pero la producción crece el doble. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ah, ahora entendí. Sí, ¿Eh? Cuando dice así, pero una cantidad mayor al doble, piénsenlo como, bueno, lo triplico, el triple.
triplico el trabajo y el capital, y la producción crece, pero el doble, nada más. Entonces ahí tendría rendimientos de escala decrecientes. ¿Está? ¿Se entiende? En el último de los casos, este que está acá, duplico los factores productivos y se duplica la producción, constantes. Y en este caso, incremento las cantidades producidas a las cantidades utilizadas de trabajo y capital, pero en una cantidad menor al doble. Si es menor al doble, pero la producción se termina duplicando, entonces ahí es en donde tengo un rendimiento creciente. ¿Está? La trampa de esto es que lo está preguntando desde el lado de la producción. ¿Vamos con Profe, esto? Sí. con un compañero lo habíamos analizado, pero teniendo en cuenta la tecnología nueva, digamos. ¿Eso no tiene nada que ver entonces? En el sentido de que si se agrega tecnología, precisaba menos materia prima, digamos. Claro, en realidad, a ver, una nueva tecnología no necesariamente hace que vos termines pasando de rendimientos de escala, por ejemplo, constantes a crecientes. A veces hacer un cambio de tecnología no implica eso. No sé si iba a eso tu pregunta. Sí, o sea, lo analizamos de ese lado, pero... Sí. Recuerden que yo en una clase había dado un ejemplo, por ejemplo, un cambio de tecnología para un estudio contable sería, por ejemplo, el cambiar de software de liquidación de sueldos. No sé, cambiamos a un software de liquidación de sueldos más potente. ¿Qué pasa al principio? Muchas veces con un software nuevo se producen errores, entonces muchas veces también la producción termina decayendo ante el cambio de una tecnología. Entonces no siempre un cambio de tecnología va a implicar una mejora en los procesos productivos. Se supone que tienden a eso, a generar una mejora. A veces también un cambio en tecnología puede significar que no sé, supongamos que para usar determinada maquinaria, la empresa tiene que pagar, la empresa Goodyear, por ejemplo, tiene que pagar un canon al proveedor. Y el canon ese termina siendo muy oneroso, entonces agarra y cambia de tecnología. Entonces hubo un cambio de tecnología, pero no necesariamente para mejorar el proceso productivo, sino ante no poder pagar el canon, o a veces ante un problema de que se vuelve obsoleta, ¿sí? A veces cambiar una tecnología porque se volvió obsoleta no necesariamente tiene que implicar un mejor rendimiento de los factores productivos. La mayoría de las veces sí están destinados a eso los cambios en tecnología, pero no necesariamente tiene que implicar una mejora en los procesos productivos. ¿Qué otra pregunta les han surgido así de los formularios? ¿Se entendió ¿no? Este caso. Profe, yo tengo una duda Sí, profe, gracias. Sí, Jennifer. del formulario de teoría del consumidor, creo que hay una pregunta que habla sobre dónde está situado el consumidor, la canasta óptima, si la tasa de la recta presupuestaria, si la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución, creo que dice así. A ver. Igual hay dos formularios de Sí, me parece que es el segundo que puede ya estar. Es el segundo. Esa, profe. ¿No? Si un consumidor... Sí, yo también estaba en duda con este, no lo entendí. Si un consumidor escoge una canasta de bienes situada sobre la recta presupuestaria y para dicho punto se cumple que la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución, entonces la canasta que maximiza la utilidad de dicho consumidor se encuentra hacia la izquierda sobre la recta presupuestaria. Bueno, en principio dibujemos la recta presupuestaria. Acá voy a hacer print de pantalla. Imprimir pantalla. Perfecto. No sé por qué se me fueron las camaritas, o sea que no le veo la cara a nadie. Nuevo.
En vista, profe, arriba a la derecha. A mí me aparece ahí. En vista, ¿no? Habilitar las anotaciones, ocultar. Sí, no sé qué habré tocado, porque en la facultad se ve, pero no sé por qué acá no. Bueno. Bueno, ahí estamos. Acá dice, me parece que no cambié de pantalla. Ahí estamos. Si un consumidor escoge una canasta de bienes situada sobre la recta presupuestaria y para dicho punto se cumple que la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución, entonces la canasta que maximiza la utilidad de dicho consumidor se encuentra hacia la izquierda sobre la recta presupuestaria. Bueno, en principio dibujemos una recta presupuestaria . Y nos dice que estamos ubicados en un punto en donde la tasa marginal de sustitución, dice, la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución. Si no coinciden la tasa marginal de sustitución y la pendiente de la recta presupuestaria, ¿son tangentes la curva y la recta presupuestaria? Es lo que estaba pensando. En teoría, la tasa marginal de sustitución y la pendiente de la recta tienen que ser iguales. En el caso de que no lo sea, no es para que tangente. exista. Exacto, tienen que ser iguales para que exista óptimo del consumidor. Si no son iguales, entonces no hay óptimo. Es decir que son tangentes en este caso, si sucede esto que dice acá. No. No. Bueno, dibujemos una curva de indiferencia en donde suceda eso y otra curva de indiferencia que sí sea tangente. Entonces, vamos a marcar 3 puntos. Sí, porque acá les está diciendo que se tiene que mover hacia un determinado punto para encontrar el óptimo de ese consumidor. Dibujemos los 3 puntos que me permiten, que se cruzan con la recta presupuestaria. Ahí tenemos el primero, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Bueno, veamos lo que dice acá. El consumidor se encuentra en un punto y en dicho punto se cumple que la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución además de la relación de intercambio entre un bien y otro? ¿Qué mostraba de la curva de indiferencia? La pendiente de cada punto sobre la recta Exacto, presupuestaria, es ¿no? la pendiente en cada punto de la curva de indiferencia. Entonces les está diciendo básicamente que el consumidor está ubicado en un punto en donde la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la pendiente de la curva de indiferencia. ¿En qué punto de los que marqué, A, B y C, se da que la pendiente de la curva de indiferencia es menor a la de la recta presupuestaria? En A y C. ¿Cómo? Que en A y C es, o sea, la tasa marginal de sustitución es menor, pues es la misma pendiente. En realidad, en una sola de las dos se va a dar, o en A o en B. En B, Sería el A, pero no entiendo por qué. tampoco la A. Fíjense lo siguiente, en el punto B coincide la tasa marginal de sustitución con la pendiente de la recta presupuestaria, porque son tangentes. En ese punto, si son Ahí está el tangentes, óptimo, ¿no? este sería el óptimo. El punto B Ahí sería está todo bien.
Después de ahí empieza el mareo. O sea, el consumidor tiene que llegar acá. Lo que nos dice es que está ubicado en un punto donde la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución. Entonces, ¿cómo logro identificar si esto es el punto A o el punto C? Recuerden algo, a mayor pendiente, ¿sí? Si ustedes están caminando sobre una montaña, a mayor pendiente, ¿les va a costar más o menos subir la montaña? No, no va a costar más. Va a costar más. O sea que, ¿qué implica? Que a mayor pendiente tiene que estar más inclinada hacia arriba, tiene que estar más empinada. El punto A ¿Sí? sería. Entonces, en el punto A, ¿cuál de las dos está más empinada? ¿La curva de indiferencia o la recta presupuestaria? No, la curva. La curva está mucho La más curva. empinada. Entonces, si la curva está más empinada, ¿qué es mayor? ¿La tasa marginal de sustitución o la pendiente de la recta presupuestaria? No, la pendiente de la curva es más grande. La pendiente ¿no? de la curva, es decir, la tasa marginal de sustitución. Entonces, en ese punto, en el punto A, la que es mayor es la tasa marginal de sustitución. ¿Se entiende? Sí, ahora que lo explicó se entiende un poco, pero igual es muy complicado analizarlo en un parcial, ahora porque lo está explicando usted, ¿no? Pero No, esto está para que ustedes lo analicen de forma previa al parcial. A veces las preguntas del parcial son más sencillas que esta, pero Haciendo el dibujo también se hace más fácil, yo creo. Yo antes lo hice en el aire y cualquier es cosa. que esa es la idea. El dibujo lo tienen que hacer sí o sí. No se lo vamos a pedir que lo hagan en el parcial, o sea, que presenten ustedes un gráfico. Pero necesariamente para responder algunas preguntas van a tener que armar algún pequeño gráfico, aunque sea sin todas estas formalidades de identificar los puntos, poner X ahí en cada uno de los ejes. Porque el gráfico es lo que les va a proporcionar la respuesta. Entonces, fíjense lo siguiente. La tasa marginal de sustitución, que es esto que está acá, ¿sí? Lo que nos va a indicar es la pendiente de la curva de indiferencia. Cuanto más empinado esté la curva de indiferencia, mayor va a ser la tasa marginal de sustitución. Cuanto más horizontal sea, menor va a ser la tasa marginal de sustitución. Ahora fíjense, le damos de vuelta. Si un consumidor escoge una canasta de bienes situada sobre la recta presupuestaria y para dicho punto se cumple que la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución, ¿esto qué quiere decir? Que tiene que ser un punto en donde la recta presupuestaria esté más empinada que la curva de indiferencia. ¿al Fíjense en revés? este punto. Claro, dice, la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución. Eso sería el punto C. Fíjense que la tasa marginal de sustitución tiende a ser un poco más horizontal y la recta presupuestaria tiene más pendiente. Entonces ustedes están ubicados en este menor, profe. En el punto A, fíjate que la que está más empinada es la curva de indiferencia. Entonces, en este caso, la tasa marginal de sustitución es mayor a la pendiente de la recta presupuestaria. O, diciéndolo al revés, la pendiente de la recta presupuestaria es menor a la tasa marginal de sustitución. ¿Está? Entonces, el consumidor, según lo que nos está diciendo esto, está en este punto. Él dice, entonces, la tasa marginal, la canasta que maximiza la utilidad de dicho consumidor se encuentra hacia la izquierda sobre la recta presupuestaria. O sea que se tendría que mover hacia la izquierda sobre la recta presupuestaria. En ese caso, ¿qué sería esto? ¿Verdadero? Correcto. Verdadero. Verdadero. Exacto. Pum, esa es la opción correcta. Es rebuscada mal igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Está como para pensarla bastante. Es para pensarla. Profe, consulta, yo no entendí algo bien básico. ¿Cómo llegaste a armar ese gráfico? ¿Cómo lo interpretaste así? Fíjate que lo que te está planteando acá es que el consumidor está ubicado en un punto de la recta presupuestaria en donde
no coincide la pendiente de la curva de indiferencia con la pendiente de la recta presupuestaria. Fíjate que dice, la pendiente de la recta presupuestaria es mayor a la tasa marginal de sustitución. Entonces, Claro, tiene que entonces ponerse- esa curva de indiferencia, la B, está de más, no hace falta dibujarla, la puso por poner, porque en el caso de que diga que la pendiente de la recta presupuestaria es igual, ahí sí estamos a figurar esa recta, esa curva, perdón. Claro, pero te dice, entonces la canasta que maximiza la utilidad, ¿en dónde está? Ah, claro. Entonces es como que necesitas dibujarla de alguna forma. Igual tampoco especifica que es solamente una curva. O sea, habla en sí de la recta, no de las curvas. Claro, pero ojo, al mencionarte las tasas marginales de sustitución, en forma indirecta te está hablando de las curvas. Sí, pero lo que digo es que no especifica que es solamente una curva. Si dijera que es solamente una, ahí sí sería diferente. Exacto, exacto. Hay una parecida a esto, que no recuerdo si está en este formulario o en el anterior. Bueno, mientras lo busca, le hago una pregunta. Mientras lo busca, Sí. profe, búscalo tranquilo. ¿Es parecido así el formato que va a dar en el parcial, en el sentido de que usted va a dar una hoja impresa con puntos así que diga verdadero o falso y nosotros tenemos que elegir? Va a ser verdadero o falso, múltiple choice, o en algunos casos a desarrollar, pero 2 o 3 renglones. Todavía no lo armé el parcial. Pero la idea es que sea, a ver, no van a ser preguntas muy complejas como algunas que se encontraron, pero tampoco van a ser muy sencillas. O sea, la idea es que ustedes piensen. El parcial está armado como para pensar. ¿Y cuántas preguntas teóricas son? Como mucho van a ser 10, 12, más de eso no, porque el tiempo no va a dar, sino. Y después, ¿cuántos prácticos son? Puntos. Van a ser poquitos, no van a tener muchos puntos para desarrollar. Profe, perdón, se va a cortar y tiene una pregunta en el chat y va a desaparecer. Dale. También con respecto a la práctica de una chica. Me lo preguntó. A ver, espera, voy a copiar. Respondí al final cómo se da cuenta de cómo graficar. A ver. Y porque el enunciado de alguna forma se los está indicando. Ahora estoy buscando uno específico que está relacionado. Profe, Sí, señor. con el tema del libro abierto, ¿no? Sí. Yo le voy a explicar la sensación que me dio, ¿no? Cuando leí. Sentí que, bueno, al principio dije, bueno, qué copado, libro abierto. Y después dije, nos va a romper el orto. En el sentido de las preguntas, Pero- ¿no? Porque quiero un poco de sensibilidad de su parte para saber con qué nos vamos a encontrar. Porque, ¿por qué tomaron la decisión de hacerlo del libro abierto? Mirá, si quieren lo sacamos lo del libro abierto. ¿Cuál fue la idea nuestra? No. Ustedes en la virtualidad tenían la posibilidad de tener el libro en sus casas. Ustedes lo tenían a mano. Entonces, pasar de golpe a no tener nada en la mesa, en el escritorio, y quizá es un poco bastante chocante. El parcial es exactamente el mismo con o sin el libro. O sea, Yo creo que nos tenemos que guiar más por las autoevaluaciones que subió, ¿no? O sea, desde ese punto más o menos. yo lo que les planteé desde un comienzo, y eso les fui sincero, les dije, no estudien conceptos de memoria, o sea, yo no les voy a decir qué es una tasa marginal de sustitución. O sea, ustedes no me van a tener que responder la tasa marginal de sustitución es la relación que existe, la relación de intercambio que existe entre dos bienes, la tasa de intercambio entre dos tipos de bienes, y también representa la pendiente de la curva de indiferencia en cada uno de los puntos. Si bien ese es el concepto de la tasa marginal de sustitución, lo van a emplear en algún caso específico. O sea, lo que le vamos a plantear son casos de análisis como lo que estamos viendo ahora,
y a partir de ahí ustedes van a tener Claro, que... profe, por más que tengamos todo el material del mundo, el libro y todo, si nosotros no estuvimos en las clases, no escuchamos las explicaciones y no sabemos interpretar las cosas, no nos va a servir de nada. O sea, es como más una ayuda para que razonemos si tenemos capaz el gráfico o algo y lo miremos Exacto. y saquemos Ahí conclusiones. tienen todos los gráficos. En el libro tienen todos los gráficos, en la carpeta tienen todos los gráficos. Por eso yo también les decía que el que estudió directamente de la carpeta o directamente del libro, tráigase ese material, o solamente habían preguntado también si se podía usar el celular. El celular obviamente no, ¿sí? Pero sí lo que pueden hacer, si no quieren imprimirse todo un libro, solamente los gráficos, o tener a mano solamente las páginas que ustedes necesiten. Muchas veces están muy duchos con determinado tema, entonces no necesitan tener todas las hojas del libro, por ejemplo, para no gastar plata en imprimir ni sacar fotocopia. El que lo tiene todo, bárbaro, pero el que quiere solamente traer una parte no va a tener ningún inconveniente. Igual también el libro abierto indirectamente te lleva, en cierto punto te obliga a estudiar, porque yo digo, bueno, libro abierto, y no sé dónde está la cosa en el libro, me limpio la zapatilla con el libro. ¿Entiendes? Claro, bueno, a mí me pasó... Entonces un poco tengo que leer para saber, ¿no? Claro, a mí me pasó en una materia que me tomaron libro abierto, tenés que estudiar igual, porque normalmente ¿qué te preguntan? Todo relación. Bueno, los parciales, estos de microeconomía, que nosotros siempre tomamos, son en base a relaciones entre conceptos. Con libro abierto o sin libro abierto va a ser exactamente lo mismo. Si ustedes deciden venir sin el libro, es lo mismo. O sea, el razonamiento que estamos haciendo ahora es el mismo. Y fíjense que tampoco les lleva tiempo memorizar, porque no tienen que memorizar absolutamente nada. Entonces, esa quizás es la parte buena. El que tiene capacidad de análisis, prácticamente los temas los va a revisar antes del parcial. No se van a tener que sentar mucho tiempo. Ahora, el que no fue llevando la materia digamos, sobre la marcha, quizá ahí sí se complica. A ver, muchas veces pasaba en las clases que yo les decía, sugerencia, leer las clases anteriores para entender lo que vamos a hacer en esta clase. Entonces yo les planteaba, bueno, aumenta el precio del bien X, ¿qué pasa con la recta presupuestaria? Rota hacia adentro. ¿Y por qué rota hacia adentro? Bueno, eso es lo que está relacionado con lo que estuvimos viendo. Son todas cuestiones sencillas, ¿sí? Que están relacionadas con una determinada herramienta, no sé, recta presupuestaria. ¿Qué pasa cuando aumenta el precio? ¿Qué pasa cuando disminuye? ¿Qué pasa cuando aumenta o disminuye el ingreso? ¿Sí? La curva precio-consumo o ingreso-consumo. ¿Qué pasa si tiene pendiente positiva, negativa o es horizontal? Entonces, si les están planteando un caso en donde, no sé, la pendiente de la curva precio-consumo tiene pendiente negativa o tiene pendiente positiva, va a significar algo. Y ese algo puede estar relacionado tranquilamente con elasticidades cruzadas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando una curva precio-consumo tiene distintas pendientes, ¿qué nos decía? ¿Qué tipo de bienes eran los que estábamos analizando? Denme 2 segundos. Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué nos dice la curva precio-consumo? Más allá de que es una curva que une... ¿Qué unía? Ya que estamos hablando de la curva precio-consumo. ¿Qué muestra esa curva? Un punto en una curva de indiferencia y une, o sea, vulgarmente hablando, un punto en la otra porque hubo una variación en el precio. No sé si estará muy bien dicho. Sí, exacto. Junta 2 puntos que están sobre distintas curvas de indiferencia. ¿Y qué pasa en esos puntos? Hay óptimos del consumidor. Son puntos en donde se dan máximos. Entonces la curva precio-consumo une, ¿sí?, todos los puntos en donde se producen máximos del consumidor cuando cambia el precio. Cuando cambia el precio en la recta presupuestaria.
Ahora, si tenía pendiente positiva, era horizontal o pendiente negativa, nos indicaba qué tipo de bienes o qué tipo de relación existía entre los bienes bajo análisis. Entonces, si tenía pendiente positiva, decimos que los bienes son complementarios, ¿sí? Si es horizontal, los bienes son independientes, y si tiene pendiente negativa, son sustitutos. Entonces esto lo podríamos relacionar con elasticidad. Hay un tipo de elasticidad que nos dan bienes inferiores, bienes complementarios, sustitutos o independientes. ¿Qué tipo de elasticidad es? La precio cruzada. Precio cruzada. Precio cruzada. Y tranquilamente esto lo podríamos relacionar también con los desplazamientos que tiene la curva de demanda ante cambios en otros precios, en los precios de otros bienes. Si cambian los precios de los bienes sustitutos o complementarios, se van a producir desplazamientos en la curva de demanda. Esto también lo vieron con Nadia. Son todas cosas que están relacionadas. Y sobre todo les habla el libro de esto. Entonces, si les está planteando un caso, no sé, Juancito consume, no sé, pescado y pollo. Y se ha observado que ante los cambios en el precio del pollo, las canastas que maximizan su utilidad les genera una curva precio-consumo con pendiente negativa. Entonces, bueno, y ahí les empieza a plantear distintas situaciones. Si les está hablando de eso, y busquen en el libro, curva precio-consumo, se supone que, o en las anotaciones de clase, esto también lo anotaron en clase, se supone que más allá de que tengan libro abierto o no, tienen que estudiar. Lo que sí hablamos con Nadia, esto sí, y está relacionado con lo que dijo Héctor, no es para hacer más complejo el parcial, sino precisamente para que exista una especie de transición. Me imagino que no es... Tal cual, es muy complicado rendir volver a la calidad de los parciales que teníamos antes, a abrir un formulario y marcar verdadero o falso y poder describir algo en unos renglones. Volver a los Tal parciales de cual. antes, la verdad que por lo menos yo lo vi es muy chocante, una hoja entera, ponerte, estudiar o no, te puedes poner nervioso. La verdad que volver a la Exacto, pero facu, aparte, por eso, por lo menos ustedes estando en sus casas, cuando rinden parciales, no sé si en alguna materia les han pedido guardar absolutamente todo y enfocarse con 10 cámaras para mostrar que no tienen nada arriba del escritorio. En todas me imagino que les han permitido tener sus cosas. Y más allá de que lo permitan o no, ¿quién está controlando que ustedes tengan las cosas o no en sus casas? O sea que tampoco hay un control sobre ese tema. Lo que nosotros quisimos hacer con Nadia es que exista una transición, o sea, que ustedes puedan tener, por lo menos durante estos cuatrimestres, los primeros cuatrimestres que empiezan a rendir presencial, el libro a mano, para no sentir que tienen más presión que la de costumbre. No sé, era para nosotros una ayuda que les dábamos. Ahora, si no lo quieren hacer, no. No, sí. El que no quiera que lo guarde él, y listo. Bueno, igual no implica eso, porque a mí me pasaba como alumno, cuando decían al libro abierto y me salía la frase esa que dijo recién Héctor, ¿sí? Nos van a hacer el orto con el parcial. Bueno, no es así, no necesariamente siempre es así. En este caso fue porque nosotros preferimos darles una mano en ese sentido, para que exista una transición en lo que eran las clases, los parciales virtuales y los presenciales. No, y no es eso, profe. Yo tuve parciales con libro abierto de técnicas y sin embargo, sí, así, no eran fáciles, pero nada es fácil si no estudiás. Yo estudié y terminé rendiendo 3 recuperatorios juntos al final y me terminó cerrando la materia en un 8. Eso es cuestión de que uno se tiene que sentar igual, con carpeta o sin carpeta. Por eso, a ver, yo soy consciente que los parciales todos deberían ser a libro abierto. Ustedes están, no sé, cerrando un balance y se olvidaron cómo se evalúa, no sé, un crédito que se va a negociar, un documento que se va a negociar. ¿Cómo lo evalúo? Y bueno, RT17, ¿qué me dice? Y no se las van a acordar de memoria las resoluciones técnicas. Los importes de las deducciones personales, de ganancia, tampoco se lo van a recordar de memoria. Entonces, ¿qué hace un profesional? Tiene todo a mano para ver. Entonces, vale la pena memorizar todos y aparte después va a cambiar.
todo lo que es normativa contable o impositiva siempre es dinámica, va a cambiar. Entonces no tienen mucho... Bueno, pero yo rendí parcial de Derecho Administrativo y fue, o sea, no tuvimos los apuntes a mano y fueron 10 preguntas a desarrollar, profe. Yo me escribí casi 4 hojas y fue un montón. Yo me maté estudiando, escuchando grabaciones y es re complicado, o sea, está todo bien, Por pero eso, tantas preguntas es necesario, 10. No, por eso, volver un poco a la normalidad es complejo, porque ustedes se acostumbraron a una cosa que ahora cambió. A qué sé yo, a mí me parece de ese aspecto. Y aparte con el tiempo reducido, bueno, Profe, sigamos. ¿le puede decir a la profesora Nadia si puede armar como un modelo de lo que va a tomar, o no sé cómo decirlo, sino como que un ejercicio de estilo de los que va a tomar para que podamos resolverlo nosotros o que lo resolvamos juntos en esa clase que hay el lunes? Yo no sé si voy a poder estar porque curso otra materia, pero la van a grabar, porque no estoy muy orientada respecto a qué en específico va a tomar. Bien, le puedo pedir eso, que arme como una especie de ejercicios que Claro, ustedes no los sé si puedan va a tener tomar 1, disponibles 2, ahora. 3 o los que sea, y usualmente hacemos eso en las materias prácticas, nos ponen 3 del estilo que van a tomar y hacemos modelos. Ahí me lo anoté. Lo que le puedo decir que estaría bueno es que ella publique algún ejercicio en estos días, adicional a lo que venía dando y que esté un poco relacionado con lo que se va a tomar, y que el lunes vean la solución de ese ejercicio, como para que ustedes puedan chequearlo. Para poder practicarlo y el lunes de última sacarnos dudas con ella, más que hacer un ejercicio Exacto. y ver cómo lo resuelve. Tener el tiempo de nosotros pensar y de última dialogarlo con ella el lunes. Tal cual, tal cual. Bueno, estoy buscando uno, no sé si ustedes lo recuerdan. Hablaba de dos puntos sobre una curva, no me acuerdo si era una curva de indiferencia o una isocuanta, y que uno tiene una mayor tasa que el otro. Entonces les hacía decir cuáles tenían más cantidades de bienes que el otro. Funciona. Era esa la hizo cuenta, profe, me parece. Es el de teoría del consumidor 1, que es la canasta A y la canasta B, dice, me parece. Justo lo estoy viendo, pues le iba a preguntar sobre ese. A ver. Bueno, le está dando la motito de una forma interesante. No sé si se escucha. Acá. Ah, acá está. Las canastas A y B se encuentran sobre la misma curva de indiferencia, donde el eje de abscisas representa la cantidad de clavos y el eje de ordenadas la cantidad de tornillos. Entonces, automáticamente ya se tienen que ir graficando ustedes. En un par de ejes, en el eje horizontal, entonces van los clavos y en el eje vertical los tornillos. Si la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor que la canasta B, entonces la canasta A contiene más tornillos que la canasta B. ¿Verdadero o falso? Vamos a hacer. Yo había puesto verdadero, profe, pero no, está mal. Yo creo que es falsa. Es que, profe, me parece que tengo una confusión con lo que significa la tasa marginal de sustitución. Sería que, o sea, lo que yo intercambio del bien que está en el eje Y por el bien que está del eje X para obtener uno más del eje X, o... Uno más siempre respecto al eje X, exacto. Claro. Y si yo voy bajando, quiere decir que voy sustituyendo cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, la tasa marginal de sustitución desciende a medida que vas bajando a lo largo de la curva. Recuerden que la tasa marginal de sustitución era decreciente de izquierda a derecha. Yo el problema que tuve ahí es no saber dónde ubicar los puntos, pero la consigna
Bueno, tenemos en el eje horizontal los clavos. ¿Sí? Acá están los clavos. Y en el eje vertical los tornillos. Y tenemos dos canastas, la A y la B. Vamos a graficar dos puntos. Un punto por acá y otro punto por acá. Son dos canastas que están sobre la misma curva de indiferencia. Entonces, fíjense, dice, si la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor que la canasta B, la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor que la canasta B. Al revés, la canasta B tiene una tasa marginal de sustitución mayor. Habíamos dicho que la tasa marginal de sustitución, además de implicar la tasa de intercambio entre un bien por otro, era la pendiente que tiene la curva de indiferencia. ¿En dónde hay más pendiente? ¿En este primer punto o en este segundo punto? En el primer punto. En el primero, es más empinada, con lo cual tiene más pendiente. Entonces, vamos a releer esto. Si la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor que la canasta B, entonces, ¿en dónde está más empinada? ¿En A o en B? Depende El B sería el de arriba y el A el de abajo. Exacto. Y el A el de abajo. El B está arriba y el A está acá abajo. Fíjense que lo que nos está diciendo es que si la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor que la canasta B, escribamos eso. Tasa marginal de sustitución en A y tasa marginal de sustitución para B. ¿Cuál de los dos resulta mayor, según lo que nos dice esto? La B es mayor. La B es mayor. ¿Sí? La tasa marginal de sustitución técnica de la B es mayor que la de la A. Entonces, en el punto B, la curva de indiferencia tiene que tener más pendiente. ¿Está? Y en el punto A, menos pendiente. Fíjense que la tasa marginal de sustitución en realidad sería la recta tangente en este punto. Fíjense que en B tiene esa pendiente y en A tiene esta pendiente. La tasa marginal de sustitución en A es menor. En A es casi horizontal. Claro, y la tasa marginal de sustitución en B es mayor. Aunque A estuviera un poco más acá y tuviera un poco más de pendiente, siempre va a tener menos pendiente que B, en este caso. ¿Está? Y si no, como se lo había mencionado Emilce, a medida que nos vamos deslizando a lo largo de la curva de indiferencia, ¿qué va pasando con la tasa marginal de sustitución? Desciende, es cada vez menor. Entonces, para que un punto A tenga menor tasa marginal de sustitución que un punto B, el punto A tiene que estar más de este lado. Y el punto B más del lado donde la tasa marginal de sustitución es mayor. ¿Está? ¿Estamos con esto? O más o menos. es verdadera, entonces, ¿no, profe? Claro, una vez que tenemos eso, nos fijamos. Que dice, entonces la canasta A contiene más tornillos que la canasta B. La canasta B tiene esta cantidad de tornillos y la canasta A esta cantidad de El tornillos. cuestionario yo le puse falsa y me puso que estaba bien. La canasta A contiene más tornillos que la canasta B. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Fíjense que la A tiene esta cantidad de tornillos y la B tiene más tornillos. ¿Se dan cuenta de esto? Más o menos. Sí, profe. porque no logro ver por qué. O sea, Porque para ver los izquierda, tornillos te derecha, tenés que parar en I. eso es lo que no llego a A entender. ver, dame un segundo, Lana. Emil, decime de vuelta. Que lo que yo no llego a ver es por qué de izquierda a derecha sería mayor. No lo entiendo. No, fíjate que de izquierda a derecha, mira, la tasa marginal de sustitución siempre se analiza cuando yo me voy trasladando de punto a punto en una curva de indiferencia, siempre incrementando en una unidad el bien que está en el eje horizontal.
¿Sí? Fíjate que más o menos acá estamos haciendo incrementos en una misma proporción en el eje horizontal. Entonces, si vos pasás de este punto a este, fíjate que incrementás en esta proporción la cantidad de clavos, pero tuviste que renunciar a toda esta cantidad de tornillos. Ahora, cuando pasás de este punto a este nuevo punto, fíjate que renunciás solamente a esta cantidad de tornillos para adquirir esta cantidad de clavos. Cuando querés volver a pasar al otro punto, fíjate que ahora es menor. Entonces, ¿qué pasa? A medida que vos te estás deslizando de izquierda a derecha, ¿vas a querer renunciar a más cantidad o a menos cantidad del bien que está en el eje vertical? Claro, a menos cantidad. A menos cantidad. Ahora Entonces, sí. fíjate que la formulita de la tasa marginal de sustitución del bien X por el bien Y era igual a la variación del bien que está en el eje vertical dividido la variación, sí, acá usábamos el triangulito, delta, del bien que está en el eje horizontal. Esto siempre es 1, porque fíjate que incrementamos en una unidad, y esto va disminuyendo a medida que nos vamos deslizando de izquierda a derecha. Ahora, más y por allá eso de en la esta tasa fórmula le marginal, ponía el negativo adelante, ¿no? A la variación sobre I le ponía menos adelante. menos adelante, exacto. Normalmente lo usábamos como módulo, por eso como que no le puse signo, pero bueno, la variación de I normalmente va con un signo negativo porque es el bien que yo renuncio y X es el bien que yo adquiero. Reemplacen Y y X siempre por el bien que está en el eje vertical y en el horizontal, ¿sí? Porque a veces le van a hablar de bienes con este caso. Entonces, ¿qué pasa? De izquierda a derecha la tasa marginal de sustitución es decreciente. ¿Por qué? Porque a medida que yo tengo más clavos, no estoy tan dispuesto a renunciar a los tornillos que yo tengo. En este caso, bueno, son tornillos y clavos, mucho no nos puede decir. Pero si fuera, no sé, siempre doy el mismo ejemplo, sándwiches de miga en el eje horizontal y vasos de alguna bebida en el eje vertical, yo voy reemplazando voy adquiriendo sándwiches de miga y me voy desprendiendo de vasos. Y en un momento voy a tener tantos sándwiches de miga que me voy a atorar. Entonces no estoy tan dispuesto a renunciar tanto de la bebida. Si tengo mucha bebida y pocos sándwiches de miga, y sí, seguramente por un sándwich de miga estoy dispuesto a renunciar a un montón de bebida. Pero ya por uno más voy a renunciar un poco menos, porque ahora me estoy quedando con menos bebida. ¿Qué pasa? Cuando va escaseando un bien, entonces ya no estoy dispuesto a renunciar a ese bien del que tengo, que es escaso. Y si tengo mucho del otro, cuando ustedes tienen mucho de algo, no lo valoran, porque ya es muchísimo lo que tienen de ese bien. Entonces, estarían dispuestos a renunciar a una cantidad sustancial de ese bien que tienen mucho, y poco del que tienen poco. Bueno, eso es lo que va pasando a medida que se van trasladando de izquierda a derecha. Y más allá de esto, fíjense las pendientes. En este punto está muy empinada la curva de indiferencia. Si van a este punto, la pendiente es menor. Se lo voy a graficar con una recta tangente. Esta es la pendiente en este punto. La pendiente en este punto es esta. En este punto es menor. En este otro punto es menor. Fíjense las rectas tangentes a cada uno de los puntos, cada vez se van achicando más. Sí, en este punto es menor. Hasta en algún momento seguro se haga un poco horizontal. Entonces la curva, la tasa marginal de sustitución va disminuyendo de izquierda a derecha. ¿Cómo me doy cuenta en cuáles de los dos puntos ubicar A o B? Bueno, ahí sí, vuelven a releer. Si la canasta A tiene una tasa marginal de sustitución menor a la canasta B, entonces tengo que dibujar un punto para A, en donde la tasa marginal de sustitución tenga poca pendiente, sea prácticamente horizontal. ¿Sí? Y para la canasta B, que sea más empinada. Eso es lo que me está planteando este caso. ¿Sí? Piénsenlo desde este aspecto, ¿no? Desde la pendiente que tienen las curvas de indiferencia en cada punto.
Y es súper tonto el enunciado. Pero, ¿qué pasa? Involucra un montón de cosas al mismo tiempo que bueno, que en este caso está bueno tener el libro a mano, porque van a la tasa marginal de sustitución y por lo menos refrescan el concepto si en ese momento les dio nervios y se les patinó. Ahora, ¿necesitan estudiar? Y sí, porque en principio tienen que saber en dónde están ubicadas las cosas en el libro o en el cuaderno. Si ustedes escribieron en el cuaderno, todo bien. Ahora, el que no tiene el cuaderno y sacó fotocopia a último momento de los apuntes de otro, ¿es válido? Sí, es válido, porque no les está diciendo que no pueden tener las fotocopias del cuaderno de otro. Sí, lo que yo les planteo es que tienen que tener cada uno su material. Lo que no pueden hacer es pasarse las fotocopias o los cuadernos de banco a banco. Ahora, si lo que tienen ustedes es fotocopia del cuaderno de un compañero, no hay ningún inconveniente. Siempre está bueno tener un material propio para saber en dónde están ubicadas las cosas, o entender la letra. En el momento que están viendo, y ¿qué quiso abreviar acá? Y acá no le entiendo la letra y, bueno, ¿está? E imagínense si no sabe dibujar bien. Le da todos los gráficos, no se entiende nada. Peor todavía. ¿Como yo? Claro, no le pidan a Jennifer. Bueno, vamos a otro. ¿Qué otra pregunta surge? No sé si profe, consulta. Sí. No sé si, bueno, si debemos hablar con ustedes ahora o el lunes con la profesora, pero con la parte práctica. Yo la realidad que tuvimos muy pocas clases de práctica. Hubo como 4 feriados y que esto y que lo otro, y la verdad que da un poco de miedo esa parte, ¿no? Yo quiero saber más o menos con qué nos vamos a encontrar, porque la verdad que estoy medio desorientado. ¿Y qué hay? ¿Qué vas a hacer, milanesas? Dame un Y segundo. bueno, y hacer un revueltito ahí, todo, meterlo todo en la olla, meterle las papas y eso. Esperen que silencio. Ahí está. Nos estamos metiendo en discusiones familiares. Cualquier cosa deshabiliten habiliten el micrófono para hablar. A ver, incluso lo habían preguntado, gracias Héctor por hacerme acordar, porque lo habían preguntado en el chat antes de que se cerrara, y creo que Daniela me había dicho de verlo. Habían preguntado qué se iba a tomar en la práctica. Solo lo que se dio en clase, ni más ni menos. Y creo que hubo un video de alguna actividad, no sé si eso después lo vieron específicamente en una clase con Nadia, pero sí lo habían visto en una clase conmigo, lo que es efectos y demás. Tiene que ser algo que hayan practicado en clase o que Nadia les haya aportado algún video. Fuera de eso, no se les puede evaluar absolutamente nada. ¿Sí? Profe, sobre el video que subió la profesora había dicho que sí, que tengamos en cuenta eso, que iba a ser más parecido. Por eso, sobre ese video. todo lo que se explicó o lo que se dio, eso es lo que podemos evaluar. Fuera de eso, nada. A menos que hayamos aclarado en clase, bueno, che, fíjense tal tema, el tema, por ejemplo, que yo hablo siempre de las curvas de indiferencia o las curvas isocuantas en función a algunos bienes específicos. Esas cosas sí tienen que tenerlo en cuenta porque, bueno, lo mencioné en clase y es de alguna forma también obligarlos a leer. Pero después lo que es práctica, si no se dio en clase, no se evalúa. Incluso en clase hasta lo que se dio ahora, o sea que si el lunes se introduciera un tema nuevo, eso no se puede evaluar, ¿sí? O sea, lo que van a hablar con Nadia, o lo que van a tratar con Nadia el lunes, que es el día anterior al parcial, incluso no va a haber nada nuevo, va a ser sobre lo que ya vieron en clase. ¿Estamos? Profe. ¿Sí? Creo que por lo que estuvieron viendo fue equilibrio de mercado, vieron algo de elasticidad, vieron cómo calcular un máximo del consumidor, vieron producción, ¿sí? Eso solo pueden, bueno, se va a tomar. Vimos ejercicios cortitos, profe, lo que vimos así más completo fue el ejercicio que hicimos con usted y el ejercicio que ella hizo el video y subió. Eso es así, uno de los ejercicios más completos que vimos.
Sí, sí, lo que le mencioné a Nadia, que yo había dado en una de las últimas clases de producción, fue cómo calcular una tasa marginal de sustitución técnica y cómo determinar cuando una empresa tiene rendimientos de escala crecientes, decrecientes o constantes a través de las funciones de producción. Con lo cual eso forma un poco parte de la práctica. Si bien no lo vieron con Nadia, sí lo vieron conmigo, y si en caso que lo evalúe, lo va a evaluar exactamente de la misma forma que yo lo expliqué. Pero bueno, eso si bien fue en una clase teórica, se podría tomar. Aparte de una pavada. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que la mayoría de lo que se va a tomar, que va a ser muy parecido a los formularios. Los formularios están un poco como para guiarlos hacia dónde va a apuntar el parcial. Imagínense que si no estuvieran los formularios, se encuentran con estas preguntas y la verdad no es muy agradable. En algún momento era de esta forma. Lo bueno de la virtualidad es que se fueron sumando un montón de recursos para irlo guiando hacia el parcial. Lo que yo les sugiero de acá al martes es releer todos los conceptos que vimos en clase y tratar de encontrar una relación entre esos conceptos. Entonces, fíjense que si nosotros hablamos de efectos, sustitución y renta, y surge que, no sé, que el efecto sustitución y renta son contrarios, y el renta es mayor a sustitución. Si les preguntan, ¿qué pendiente debería tener la curva de Engel para ese bien? ¿Qué responderían, por ejemplo? Mucha información junta, profe, no entendí qué pregunto. Escríbalo si no. Ustedes analizan un bien, los efectos, y tienen que el efecto sustitución y renta tienen sentido contrario. Por ejemplo, el efecto sustitución es negativo y el efecto renta es positivo. Ahora, entre los dos efectos, el renta es mucho más grande que el sustitución. Entonces la pregunta es, ¿qué pendiente tendría la curva de Engel de ese bien? ¿Negativa? Negativa, porque la pendiente, la curva de Engel, ¿qué nos relacionaba? El ingreso y la cantidad consumida de un bien. Claro, y para los bienes Y si inferiores o bien es negativa. pendiente positiva, ¿qué pasaba? Negativa, exacto. ¿Ven? ¿Se entiende cómo está todo relacionado? Los efectos, ¿qué les va a decir? El bien es normal, inferior o bifen. ¿Qué otra herramienta les indica eso? La curva de ingreso-consumo o la curva de Engel. ¿Está? O la elasticidad renta de la demanda. ¿Estamos con esto? Sí. Yo diría que agarren y repasen en forma general todos los temas. Y, a ver, denme dos segundos. Esto es por venir a dar la clase en la cocina. Tendría que haberme encerrado arriba en el estudio. Bueno, bien, no sé si quieren preguntar algo más. ¿Algo sobre el parcial? Profe. Sí. Yo tengo una que, capaz que es una pavada, pero todas las veces que hice los cuestionarios siempre ponía mal la respuesta. Creo que es del primer cuestionario que dice, el mercado de cerveza se encuentra en equilibrio, no obstante, para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, el Estado fija un precio mínimo para dicho bien. Yo siempre pongo que la respuesta correcta es una escasez en la cantidad ofrecida de cerveza, y me sale que ninguna es correcta. A ver. Vamos al formulario. Siempre hay un tema con el precio máximo y el precio mínimo. A ver. Acá.
Recuerden siempre que el precio máximo, ¿sí? Está ubicado por encima o por debajo del precio de equilibrio. Por ejemplo. ¿Por debajo? Por debajo. Es totalmente al revés. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en realidad. A ver, bueno, ahí comparto pantalla. Profe, se le va a cortar, le aviso por si quiere compartir después de que volvamos. A ver. Sí, cierro y volvemos a ver. El objetivo que tiene un precio máximo mínimo. Lo que vamos a graficar en principio es el equilibrio de mercado. Entonces, vamos a tener una función de demanda y una función de oferta. Acá tenemos la función de demanda de cerveza, y la función de oferta de cerveza. El punto en donde se produce la intersección de ambas funciones es el punto de equilibrio de mercado, que nos determina una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Este es el equilibrio. Y dijimos que nos determina un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. ¿Sí? Acá tenemos precio de la cerveza y acá cantidad de la cerveza. Ahora bien, si nosotros tenemos que ubicar un precio máximo o mínimo, recuerden que la función que cumple un precio mínimo sería que ningún comerciante o ningún consumidor compra o venda un bien por debajo de ese precio. Por encima, a ver, si establezco un precio mínimo, por encima puedo determinar cualquiera. O sea que por debajo no puede existir ninguno. ¿Está? El precio mínimo tiene que ser 10 pesos. De acá vos podés cobrar lo que se te ocurra. Entonces, si yo pongo el precio mínimo por acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasa con el precio de equilibrio? ¿Lo puedo seguir cobrando? No. Digo, sí, el precio de equilibrio sí. Y yo pongo como precio mínimo este que está acá. Y digo, ¿afecta el precio de equilibrio? No. ¿Por qué? Porque el precio de equilibrio está por encima del precio mínimo. Como mínimo tengo que cobrar este precio. ¿Puedo cobrar este? Sí, porque como mínimo supera el precio que yo determiné. Entonces, no tiene sentido poner un precio mínimo que esté por debajo del precio de equilibrio. El precio mínimo normalmente se pone por encima del precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque lo que hace es prohibir que se cobre cualquier precio que esté por debajo de ese valor. Entonces ahí sí tiene sentido, porque se termina cobrando un precio más alto. Si el precio máximo o mínimo no afecta en absolutamente nada al precio de equilibrio, entonces no tiene sentido establecer un precio máximo o mínimo. Si yo pongo un precio máximo por acá arriba, bueno, el precio de equilibrio está por debajo, entonces yo lo puedo seguir cobrando. Pero si como precio máximo me establecen un precio que está por debajo del precio de equilibrio, entonces ya no puedo seguir cobrando el precio de equilibrio, tengo que cobrar menos. En este caso nos plantean que el mercado de cerveza se encuentra en equilibrio. Estamos en este punto. No obstante, para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, el Estado fija un precio mínimo para dicho bien. Con lo cual, ese precio va a estar por encima o por debajo de este precio de equilibrio. Por encima. Por encima. Por encima. Entonces vamos a determinar, vamos a dibujar una recta y decimos que este, por ejemplo, va a ser el precio mínimo. Este va a ser, entonces, precio mínimo. ¿Qué pasa? Para ese punto, tengo esta cantidad demandada y esta cantidad ofrecida. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Un exceso en la cantidad demandada de cerveza. ¿Esto es cierto? No. No, no. Esto no. Una disminución en la demanda de cervezas. ¿Es cierto?
Tampoco. Tampoco. Ahora vamos a explicar el por qué. Una escasez en la cantidad ofrecida de cerveza. No. Tampoco. Tampoco. No, sería ninguna de las anteriores. Ahora vamos a explicar O cada sea, una. puede ser que haya un exceso en realidad en la cantidad ofrecida. Hay un exceso de oferta, ¿sí? Porque se ofrece esta cantidad, con lo cual hay una escasez de demanda. Son dos cosas que se dan en forma conjunta. O sea, yo puedo decir que un precio mínimo me genera un exceso de oferta o una escasez de demanda, ¿sí? Porque se ofrece una cantidad mayor a la cantidad demandada. Y si establezco un precio máximo que está por debajo del precio de equilibrio, lo que voy a tener es un exceso de demanda o una escasez de oferta, porque se demanda mayor cantidad que la ofrecida. En este caso tengo un exceso de oferta y una escasez de demanda. Entonces acá me dicen, ¿hay un exceso en la cantidad demandada de cerveza? No, hay una escasez de cantidad demandada de cerveza. O una escasez de la cantidad ofrecida. No, hay un exceso en la cantidad ofrecida. La que es bastante, entre comillas, tramposa, pero en sí no, porque lo aclaramos bien, acá habla de una disminución en la demanda de cerveza. ¿Cuándo existe un aumento o disminución en la demanda? Cuando se produce ¿qué cosa sobre la función de demanda? Cuando aumenta el precio. No. No. Cuando hay un desplazamiento. Cuando hay variación de otra cosa que no sea el de otro precio. factor. Cuando hay un desplazamiento de la función de demanda. Si se desplaza, entonces hay un aumento o disminución de la demanda. Por ejemplo, el ingreso. Por ejemplo, cuando se produce la variación del ingreso. O por ejemplo, si hubieran puesto que para desalentar el consumo de bebidas alcohólicas, el Estado, en lugar de fijar un precio máximo, por ejemplo, dicen que subvenciona el 90% de, no sé, alguna otra bebida que no sea alcohólica, gaseosas o aguas saborizadas o algo así. Entonces, el precio de esas bebidas pasa a estar un 90% más barato. ¿Qué pasa con eso? Seguramente, algunos no lo van a hacer, pero se van a volcar a consumir este tipo de bienes. ¿Qué pasa? Al disminuir el precio en forma muy significativa de un bien sustituto, ¿qué va a pasar con la demanda de cerveza? Va a disminuir, se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces la función de demanda se desplaza hacia la izquierda. ¿Pero por qué? Porque disminuyó el precio de un bien sustituto. Entonces ahí sí se produce un aumento o disminución de la demanda. En este caso se produce una disminución de la demanda por la disminución del precio de un bien sustituto. Entonces, cuando cambia una variable distinta a la del precio de ese bien, se produce una variación de la función de la demanda. En este caso, lo que se produce una disminución es de la cantidad demandada de cerveza, porque está aumentando el precio, entonces el consumidor pasa de estar en este punto a estar en este. Se traslada de un punto a otro dentro de la misma función de demanda. Se produce un desplazamiento sobre la función de demanda. ¿Está? Entonces, por eso es ninguna de las anteriores, no se produce ninguno de estos tres puntos. Listo, profe, gracias. No, por Tiene favor. muchos puntos en común en lo que es la curva de ingreso-consumo y precio-consumo, lo que se plantea, ¿no? ¿Puede ser? Hay bastantes cosas en común, sí. Ambas lo que unen son máximos del consumidor. Ahora, fíjate que si todas las rectas sobre las que están esos puntos van cambiando de pendiente y salen del mismo punto, ustedes lo verían al revés, ¿sí? Salen del mismo punto y son todas rectas que cambian de pendiente, entonces lo que está cambiando es el precio. Si yo junto todos esos óptimos, tengo un precio-consumo. Ahora, si las rectas son todas paralelas de donde están, en donde están esos puntos y yo los estoy uniendo, entonces ahí tengo la ingreso-consumo. Sí, perfecto, sí, sí. La ingreso-consumo está relacionada con curva de Engel y con elasticidad-renta, los efectos. Y la curva precio-consumo está relacionada con la relación entre los bienes
la función de demanda, ¿sí? Recuerden que me permite graficar una función de demanda, y la elasticidad precio cruzada. ¿Estamos? Bueno, todas estas cositas así los tienen que ir analizando en particular. Vayan reviendo todos los conceptos que vimos, ¿sí? Arranquen, por ejemplo, con, bueno, función de demanda, elasticidad, precios máximos y mínimos, que esto lo vieron con Nadia. Después comiencen con recta presupuestaria. Bueno, ¿qué pasa? Si aumenta el precio, si disminuye el precio, si aumenta el ingreso, si disminuye el ingreso. ¿Qué pasa con la curva de indiferencia? Vean todos los conceptos por separado y después traten de encontrar una relación. Si en algún momento llegan a, no sé, un bien normal, y bueno, bien normal, ¿en dónde me están indicando que puede existir un bien normal? Y en una elasticidad renta, en una curva de Engel, en una curva ingreso-consumo, ¿sí? Vayan viendo esa relación transversal que existe entre todos los temas. La relación entre las curvas de costos que vimos y las de producción, todo esto, que eso quizá lo tiene más fresco, porque es lo último que vimos. Pero bueno, vayan reviendo todo eso y en el libro está muy claro todo. No sé si alguno lo estuvo leyendo, sé que la mayoría no le escapa a leer el libro, pero es bastante claro, no tienen palabras muy rebuscadas y es bastante sencillo de leer. Parece muy extenso, pero en cuanto empiezan a saltear los gráficos, e imagino que la mayoría salta los ejemplos porque no quiere perder mucho tiempo, son pocas páginas las que en realidad hay que leer. Y la lectura es muy llevadera, porque si van viendo el gráfico y van leyendo, es lo mismo que la clase. Nada más que es la transcripción. Es como que si tuvieran la clase transcrita. ¿Está? ¿Alguna pregunta más, chicos? De todas formas, tienen el mail para preguntar todo lo que se les ocurra de acá el martes. O sea que si estudian el fin de semana, yo voy a estar tratando voy a tratar de estar pendiente para poder contestar sus dudas lo antes posible. Me mandan a las 3 de la mañana un mail. Si lo contesto, bueno, estoy un poco desvelado, pero bueno, voy a tratar de contestarlos lo antes posible. ¿Estamos? Bueno, profe, y última pregunta. Una consulta. En el libro está... Pregunta. Habla, tranquila, después le pregunto. No, yo quería saber si los efectos, sustitución y renta, o sea, del Lasky y del otro, que no me acuerdo el nombre, ¿están en el libro eso? En lo de Higgs, sí, en el capítulo 4. El Lasky, no. Ah, ok. El Lasky. El Lasky no está. Igual si lo buscan en YouTube, como encuentran todos ustedes, muchas veces, está. Algún loco va a hablar de eso. Nada, hay videos sobre este tema en YouTube. No es lo más frecuente, pero bueno, lo encuentran también. Gracias, profe. De Lasky, no. Lo que yo le quería preguntar, profe, era si hay que estar a las, por ejemplo, 7:15 en el aula correspondiente a cada uno y arranca a 7:30. Sí, voy a... no voy a preguntar nada, porque ya pregunté y la otra vez me dijeron que sí, así que esta vez también. 7:15 en el aula. ¿Sí? Después lo voy a informar en Classroom. 7:15, así arrancamos lo antes posible. Por lo menos para contar con esos 15 minutos más al inicio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, estamos por hoy. Es sentarse y estudiar un poco nada más, porque no hay mucho que memorizar. Es más que nada relacionar. A veces con leer es más que suficiente en este sentido. Recuerden que pueden tener a mano, seleccionen el material que quieran tener a mano, porque a veces tener mucho al revés daña.